Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse conmigo hoy día. Voy a hacer una clase hoy día sobre derecho sucesoral o probate y es primera vez que la hago en español, así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las voy a resolver. Mi nombre es Romy Jurado, yo soy abogada aquí en el estado de la Florida, soy abogada del estudio Jurado en Associates. Aquí nosotros practicamos diferentes tipos de leyes, hacemos ley de bienes raíces, ley de negocios, litigios en todo el estado de la Florida, protección de marcas también en todo el estado de la Florida y bueno, todo lo que tenga que ver con probate o derecho sucesoral y también planeaciones de patrimonio. En todas esas áreas les podemos ayudar. Mi equipo y yo somos completamente bilingüe y ayudamos a muchas personas de adentro de Estados Unidos y afuera de Estados Unidos. Trabajamos con varios agentes de bienes raíces porque ustedes siempre necesitan tener educación al día, así que cuenten conmigo y con mi equipo para poder apoyarlos en todo lo que sea en las diferentes áreas de leyes que nosotros practicamos. Y bueno, buenas tardes a todos. Voy a comenzar ahora a compartirles mi pantalla para comenzar la presentación. Si tienen cualquier pregunta, por favor, pónganlo en el chat o lo pueden poner en el Q&A y con mucho gusto se lo contestaré. Derecho sucesoral para agentes inmobiliarios. Ahí una linda foto del gatito. Aquí en la firma yo, junto con la abogada Diana Collazo, somos la que manejamos todo esto sobre sucesiones y planeaciones de patrimonio y con mucho gusto, como les decía, les podemos ayudar. ¿En qué consiste el proceso sucesoral? Bueno, básicamente la sucesión es un proceso supervisado por el tribunal o por la corte para establecer la validez de un testamento, identificar y reunir los bienes de una persona fallecida, del difunto, pagar las deudas del difunto, liquidar los asuntos financieros del difunto y distribuir los bienes del difunto a sus beneficiarios. En eso consiste el proceso sucesoral. Es un proceso probate que pasa por la corte para cumplir con todas estas cosas que les hemos dicho. Todas las gentes que fallecen y tienen bienes que son sujetos al proceso sucesoral van a tener que abrir una acción en la corte, sus herederos, para poder recibir esos bienes, especialmente cuando estamos hablando de bienes raíces. Y se los voy a explicar porque hay mucha gente que compra bienes en Estados Unidos, muchos extranjeros, lo ponen los bienes a su nombre y de ahí fallecen. Y aunque no residen aquí, residen en cualquier otro país, lamentablemente si fallecen van a tener que abrir un proceso sucesoral aquí en la Florida antes de que ese bien pueda pasar a otras personas. O sea que no importa que no residas en Estados Unidos, si tienes propiedades aquí, tus herederos van a tener que hacer un proceso sucesoral, al menos que tu patrimonio no sea parte del suceso procesoral. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa es una de las estrategias. ¿Cómo hacemos que nuestro patrimonio no necesite un proceso sucesoral? Bueno, les voy a explicar un poquito. Primero, ¿qué es el patrimonio sucesoral? ¿Cuál es el patrimonio que está sujeto a una sucesión? Básicamente, la administración de la sucesión solo se aplica a bienes testamentarios. Los bienes testamentarios son aquellos que están a nombre del difunto en el momento del fallecimiento o que son propiedad del difunto y de uno o más copropietarios y que carecen de una disposición para la sucesión automática de la propiedad en el momento de fallecimiento. Porque sí hay maneras de hacer que una propiedad automáticamente pase a otra y se las voy a explicar en un momento. Algunos ejemplos de bienes o propiedades que puedan ser bienes testamentarios pueden ser una cuenta bancaria, es muy importante, vemos eso bastante. Una cuenta bancaria o una cuenta de inversión a nombre exclusivo del difunto es un activo sucesoral, o sea que van a tener que abrir una acción en la corte para que pase esto por un proceso sucesoral. Una cuenta bancaria o una cuenta de inversión que sea propiedad del difunto y que sea pagadera en el momento de fallecimiento o transferible en el momento de fallecimiento a otra persona o que se tenga conjuntamente con otra persona con derechos de supervivencia, no es un activo sucesoral. Entonces, mi recomendación es, si tienen cuentas de banco a su nombre solamente, pueden ir al banco y decir, mira, si yo fallezco, quiero que esta cuenta automáticamente sea pagable a esta otra persona.
quien ustedes decidan. Eso en inglés se llama payable upon death y es algo que lo pueden hacer los bancos. Y es muy importante porque nos da tanta pena de que gente deja 3,000, 5,000 en el banco no les va a dar ni $1 a sus herederos a menos que se abra un proceso de sucesión y el proceso de sucesión toma tiempo y cuesta dinero por unos 3,000 o 4,000 dólares. Y si no lo abren, el banco no les va a dar ese dinero. Entonces, vayan al banco, hablen con el banco y díganle, si yo fallezco, esta cuenta quiero que automáticamente pase a tal persona. Si tienen cuentas mancomunadas con quien sea su pareja, quien sea su familiar, no asuman que automáticamente en un fallecimiento la otra persona va a tener acceso a toda la cuenta. Eso no es siempre lo que sucede. Si tienen cuentas mancomunadas, vayan al banco y díganle, por favor, quiero que esta cuenta, si yo fallezco, todo vaya a esta persona que también está en la cuenta. Eso también lo pueden hacer. O sea, pueden pedir que la cuenta sea junta y automáticamente le den a la otra persona en la cuenta todo el dinero, o pueden mantener la cuenta solo a nombre de ustedes y que automáticamente ese dinero sea pagable a otra persona en un caso de un fallecimiento. Cualquiera de las dos cosas está bien, es lo que ustedes decidan, pero es importante que vayan al banco y que lo hagan y que obtengan prueba de que fue hecho y, más importante, que le den eso a sus herederos, o sea, tener un lugar donde tienen todos los documentos de una posible sucesión, porque cuando ustedes fallecen, el banco no va a ir buscando a tus herederos para decirles, oye, tienen plata en esta cuenta. Eso no va a suceder, ¿ok? Así que muy importante, vayan al banco y hagan eso. Una póliza de seguro de vida, un contrato de renta vitalicio o una cuenta de jubilación individual pagadera al patrimonio, o como en inglés se dice el estate, eso sí pasa por un proceso sucesoral. Pero si la póliza o seguro de vida es pagada a alguien, ¿ok? O tu cuenta de jubilación es pagada a alguien en el momento que tú falleces, eso no pasa por un proceso sucesoral. O sea que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver su seguro de vida, que los beneficiarios estén ahí y que sepan que son beneficiarios, hablar con la gente que está haciendo su cuenta de jubilación, ver quiénes son los beneficiarios y también pensar, porque muchas cosas suceden, lamentablemente, si fallecieras tú y tu pareja, tú y tu esposo, ¿a quién le iría ese dinero? Entonces tienen que en sus cuentas, pólizas de vida o cuenta de jubilación, designar gente alternativamente, no solamente una persona, sino de repente dos o más, que si esta persona no está disponible, pasa esta y pasa esta, ¿ok? Eso es muy importante. Los bienes o inmuebles titulados a nombres del difunto o a nombre del difunto y otra persona como inquilinos en común, sí son un activo sucesoral, o sea que vas a tener que abrir un proceso sucesoral. Hay maneras de no tener que hacer esto. ¿Cómo sería? Si los inmuebles son titulados a nombre del difunto, pero también a nombre de otra persona, como se llama copropietarios con derechos de supervivencia o joint tenancy with rights of survivorship. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una propiedad a nombre mía y de mi amiga y somos copropietarios con derecho a sobrevivencia, si yo fallezco, ella es dueña automáticamente de toda la propiedad. Si ella fallece, yo soy dueña automáticamente de la propiedad. Si eso es lo que ustedes quieren hacer, se llama Joint Tenants with Rights of Survivorship o copropietarios con derechos de supervivencia. Ese activo no pasa por una sucesión. Si no quieren hacer eso y quieren que si yo fallezco, mis bienes vayan a mis herederos y si ella fallece, los bienes, su casa, la propiedad va a sus herederos, entonces eso se llama Joint Tenants y ya, son propietarios en común. Entonces está bien, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta de que ese bien sí va a tener que pasar por un proceso sucesoral porque no es automático. En el estado de la Florida, los cónyuges que compran propiedades, digamos, una pareja legalmente casada compra una propiedad y lo titulan a nombre de los dos, hay una área de ley que se llama Tenancy by the entireties. ¿Qué significa? Que tú y tu esposo o esposa son dueños de la propiedad 100% a la misma vez. En el caso de que uno de los cónyuges falleciera, automáticamente el otro cónyuge es dueño de la propiedad y esa propiedad no tiene que pasar por un proceso de sucesión. Esto solo sucede si compran la propiedad a título personal al momento de estar casados o después. Hemos tenido casos donde un esposo compró una propiedad,
nunca la añadió a la esposa a la propiedad, y cuando el esposo falleció, tuvimos que abrir un proceso sucesoral porque ella no estaba en título. Entonces, si se casan después de tener la propiedad, tienen que poner eso al día. Tienen que hacer sus documentos de sucesión o de planeación de patrimonio y poner cómo quieren que sus bienes sean repartidos. Si no lo hacen, eso no es automático. Ok, entonces, ¿cuándo es necesario un proceso sucesoral? Bueno, la sucesión puede ser necesaria para transferir la propiedad de los bienes del difunto a sus beneficiarios. Si el difunto dejó un testamento válido, porque si es un testamento inválido no les va a servir. Si el difunto dejó un testamento válido, el tribunal admitirá el testamento o el proceso de sucesión para transferir la propiedad de los bienes testamentarios a los bienes nombrados, beneficiarios nombrados. Si el difunto no tenía testamento, podría ser necesario un proceso de sucesión para transmitir la propiedad de los bienes del difunto a quienes lo reciban según la ley de la Florida. Y les voy a explicar, la ley de la Florida dice cómo van a recibir los bienes tus herederos si no tienes un testamento. Algunos bienes no requieren un proceso para transferir su propiedad. La sucesión también puede ser necesaria para liquidar los asuntos financieros del difunto, si hay muchas deudas y eso. La administración de la herencia del difunto garantiza el pago a los acreedores del difunto si siguen correctamente ciertos procedimientos. Si tú eres un prestamista y a la persona que le prestaste falleció, tú puedes hacer un proceso de sucesión o aparecer en el proceso de sucesión para que te paguen esa deuda que tú habías dado a la persona que falleció. Bueno, ustedes, la mayoría creo que son agentes de bienes raíces, entonces hablemos qué es un inmueble sucesoral, o sea, ¿cuándo es un inmueble sujeto a una sucesión? Ya sea un heredero, un vendedor o un comprador, la definición de propiedad inmobiliaria sucesorial nunca cambia. Básicamente, alguien era propietario de un inmueble, esa persona ha fallecido. Para que los herederos legítimos tengan la titularidad de los bienes inmuebles para venderlos, transferirlos, transmitirlos, los herederos tienen que pasar por un proceso judicial formal llamado sucesión para transmitir oficialmente la titularidad de la propiedad. O sea que cada vez que haya una propiedad en el estado de la Florida, si el dueño ha fallecido y esa propiedad estaba a título de ese dueño, vamos a tener que abrir un proceso de sucesión. Ahora, ese proceso puede ser rápido, si ese es el único inmueble y si hay una cosa que se llama Homestead Protection, o puede demorarse si los herederos se comienzan a pelear, si no hay un testamento, o sea, todo depende. Si ustedes están pensando en poner una propiedad a la venta de un cliente, tienen que asegurarse de que el que le está firmando tiene derecho a poder vender la propiedad. Si ya se abrió el proceso de sucesión, tienen que asegurarse de que sea el personal representative o representador personal del proceso de sucesión o la mayoría de los herederos. Y con todo eso les podemos ayudar. ¿Por qué les debería importar a los realtors, a los agentes de bienes raíces, esto de la sucesión? Bueno, porque para que eviten perder tiempo, porque si tú pones una propiedad al mercado y en realidad el que está tratando de venderla no tiene derecho a venderla, tú consigues un contrato, lo pueden vender y no te pagan ningún tipo de comisión. Tengan cuidado con eso. También, al menos que estés tratando con una persona que haya sido nombrada representante personal por el tribunal, debes asegurarse que los herederos legítimos estén de acuerdo con la venta para evitar retrasos. Hemos tenido casos donde vienen a nosotros un poco tarde y ya tienen el comprador, pero los herederos no quieren vender, unos sí y otros no. Entonces ahí hay que abrir un proceso que se llama partición para que la corte los obligue a vender. Y también se puede hacer, pero demora un poquito. Cuando hagan cualquier tipo de contrato de compra y venta de una propiedad que tenga que ver con una sucesión, por favor asegúrense de indicar que el contrato de la venta está sujeta a aprobación del tribunal una vez que haya sido identificado el vendedor correcto, especialmente si la propiedad no es homestead, ya que necesitaría una orden para ser vendida. Vamos a tener que pedir una orden de la corte para poder vender esa propiedad. Hay dos tipos de sucesiones. Sucesiones para gente que tiene testamentos, sucesiones para gente que no la tiene. Entonces, sucesión testamentaria es cuando el difunto tiene un testamento válido. El papel del tribunal testamentario es lo siguiente: distribuir los bienes según la instrucción del difunto en el testamento, nombrar al representante personal como se indica en el testamento, a menos que sea una administración sumaria,
Averiguar si el difunto dejó un testamento requiere el custodio de un testamento deposite el original con el secretario de la corte dentro de los 10 días de recibir información de que la persona que hizo el testamento falleció. Eso es muy importante. El testamento puede nombrar tutores para los hijos también, porque a veces la gente fallece lamentablemente con niños menores. El testamento puede decir quiénes van a ser los tutores o guardianes. El testamento también se puede utilizar para desheredar a personas. O sea, si tú no le quieres dejar dinero a tus hijos adultos, a tus primos, a quien sea, tú los puedes desheredar basado en el testamento. Si no tienes testamento o si el testamento no es válido, entonces va a haber un proceso de sucesión bajo una ley que se llama per stirpes, o el proceso de sucesión se llama per stirpes. Es como que imagínense un arbolito. Entonces, la corte decide en ese caso quién va a recibir de acuerdo a lo que está plasmado en las leyes de la Florida. Por ejemplo, ven si la persona está casada o no está casada. Si está casada, tiene hijos o no tiene hijos con la persona, con el esposo o esposa. Si no tiene hijos, tiene padres, tiene hermanos. Y así sucesivamente se va bajando y se va analizando quién tiene derecho a los bienes de la persona que falleció. Eso es una examinación que nosotros hacemos y tenemos que presentarlo a la corte. Lo mejor sería que uno decida a quién quiere darle sus bienes o no. Y la manera de hacerlo es por un testamento o también se puede hacer un fideicomiso o un trust, para que así no sea como que al aire o que la corte vea y no tenga esta incertidumbre tus herederos. Voy a ver si tienen alguna pregunta. Alguien me pregunta, ¿qué se les puede pedir para comprobar que están autorizados a poner la propiedad a la venta? Bueno, esto sería un análisis que nosotros podemos hacer junto contigo. Podemos primero que nos das la dirección de la propiedad, nosotros vemos el título a nombre de quién está y nos das información de quién ha fallecido, entonces nosotros vemos y determinamos quiénes tienen derecho a poner la propiedad en la venta, podemos hablar con los herederos para que si quieren contratarnos al proceso sucesoral y hacerlo lo más rápido posible. Así es como determinamos quién tiene derecho a vender. Si la propiedad está homestead, tiene esa protección, es a veces mucho más rápido, un mes y medio. Entonces todo eso lo podemos ver una vez que identifiques la propiedad que vas a poner a la venta, que nos pongas en contacto con las personas que serían los herederos para ver cuál sería la mejor manera de obtener esa resolución de la corte de probate y poder vender la propiedad lo más antes posible. Bueno, les cuento, hay dos tipos de sucesiones, ¿ok? Así como hay un gatito y un perrito, hay dos tipos de sucesiones. La administración sumaria, ¿ok? Y la administración formal. Y les voy a explicar un poquito de cómo funciona cada uno. La administración sumaria es una forma sencilla de administración que no requiere el nombramiento de un representante personal, o sea, es algo más rápido, flash. Puede completarse cuando el difunto lleva más de 2 años muerto, esto es importante, y el testamento no ordena la administración formal, porque si el difunto lleva más de 2 años muerto, pero su testamento pide administración formal, no podemos hacer la administración sumaria. También puede completarse cuando el valor de toda la herencia sujeta a administración en la Florida es menos, ¿ok? Y no supera los $75,000, ¿ok? Si la propiedad es homestead, está exenta, o sea, así la propiedad valga, $1 millón, no importa, podríamos hacer una administración sumaria porque está exenta, ¿ok? Pero si los otros bienes son más de 75,000, entonces vamos a tener que hacer una administración formal, a menos que el difunto haya fallecido más de 2 años. Si ha fallecido más de 2 años, podemos tratar de hacer una administración sumaria, que es más rápido. Solo ser necesario cuando los bienes del difunto superen los 75,000, la administración formal, el difunto lleva menos de 2 años muerto, o usted quiere que el juez nombre un representante personal, y digamos que usted busca vender bienes de bienes raíces durante el proceso de sucesión, por ejemplo, y la sucesión no tiene muchos herederos o beneficiarios, podemos también preferir que sea administración formal o una administración más sencilla. La administración formal también se recomienda cuando hay muchos acreedores, ¿no es cierto? Muchas personas que tienen que ser pagadas de esa sucesión. O por A o B necesita hacer una notificación formal, ¿ok? O el banco ha fallecido y el banco no quiere proporcionar información si un representante personal no ha sido nombrado por la corte, que eso también sucede. Por eso es tan importante lo de la cuenta de banco, porque el banco no les va a querer dar ningún tipo de información
a menos que abran una sucesión, así haya solamente $2,000. Por eso es tan importante que hoy día mismo vayan al banco y arreglen eso, ¿ok? Para que no tengan que abrir una sucesión en vano si no es necesario. Bueno, les mencionaba que hay la situación que el testamento tiene que ser válido. Hemos visto en diferentes sucesiones, lamentablemente, que vienen los herederos y nos traen un testamento y nos dicen, Romy, Diana, please, comencemos con la sucesión lo más antes posible, aquí están los herederos, este es el testamento. Y revisamos el testamento y el testamento es inválido. Y le tenemos que decir a esas personas, mira, no podemos utilizar ese testamento, tenemos que hacer una sucesión como si no hubiera testamento y seguir lo que la ley de la Florida dice sobre quién va a ser los herederos de ese patrimonio. Y hay veces no les conviene, porque hay veces la persona que falleció les había dejado más por A o B, pero lamentablemente si el testamento no es válido, no va a ser admitido en la corte y no se puede utilizar. Entonces, para que un testamento sea válido, debe de estar por escrito. Debe de estar firmado por el difunto y los testigos, 2 testigos, y cumplir con los requisitos de ejecución establecidos por la ley de la Florida. Cada estado tiene sus propias leyes con respecto a cuándo es un testamento válido o no. El testador o la persona que hace el testamento puede nombrar a los beneficiarios que quieren que reciba la herencia en el testamento. El testador también puede designar a un representante legal, el término de la Florida para un albacea o una persona que administre la herencia. ¿Cuáles son los requisitos para un testamento válido? El Estatuto de la Florida es 732.501. Establece que cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales y mayor de 18 años o menor emancipado puede hacer un testamento. Debe ser firmado por el testador al final del documento. Si el testador no puede firmar el documento, otra persona puede suscribir el nombre del testador al final del documento en su presencia y por indicación del testador. Debe ser presenciado por al menos 2 testigos que también deben de firmar el testamento en presencia del testador y en presencia del otro testigo. Esto es muy importante. O sea, firma la persona que está haciendo el testamento. Firma los testigos que están mirando que la persona está firmando su testamento. Y es muy importante tener un documento al final del testamento que se llama Self-Proving Affidavit. Es como una juramentación de los testigos para que si los testigos fallecieran o lo que fuera, no tenemos que ir a buscarlos cuando se abre una sucesión. Si no existe the self-proving affidavit o juramentación, entonces, cuando se abre la sucesión, podemos admitir el testamento, pero solamente si buscamos a los testigos. Eso es muy importante. Ok, tengo aquí más preguntas. Si hay un mortgage en la propiedad y fallece el dueño y no tiene testamento, ¿qué sucede? Ok, si hay un mortgage, el banco, recuerden que el banco va a saber que la persona falleció. Si no hay un testamento, la ley de la Florida dice quiénes son los herederos. Se tendría que abrir un proceso de sucesión, admitir en la corte para que nos digan quiénes van a ser los herederos de esa propiedad y ellos van a poder recibir la propiedad, pero van a tener que refinanciar. Ese es un problemita. Porque si hay un mortgage, el banco no les prestó a los herederos, les prestó a la persona que falleció. En ese caso, lo que hace la gente es que vende la propiedad. Y ahí es donde los agentes de bienes raíces los pueden ayudar a poner la propiedad a la venta para venderlo por el mayor costo posible para que los herederos reciban el mayor dinero posible y poder hacer lo que el testamentario no pudo hacer en vida, que es designar quién va a recibir la herencia. Entonces, si hay un mortgage, o sea, si hay una hipoteca en la propiedad se va a tener que poner a la venta para satisfacer esa hipoteca y que reciban el dinero los herederos, o los herederos tienen que hacer un refinanciamiento para obtener un préstamo del banco para que ellos puedan seguir pagando la propiedad. Eso no es automático. El banco no porque le dio el préstamo a uno, le va a mantener a otro. Ahora, si están los dos en el título cuando se obtuvo el préstamo, ahí sí se quedaría el préstamo ahí porque el otro sigue. Entonces, habría que analizarlo y ver qué posiblemente va a hacer el banco. Pero el banco sí es notificado porque cuando una persona fallece, eso es un registro público y les notifican a los bancos. Así que sí van a saber. Bueno, yo mencionaba bastante propiedad homestead. ¿Qué significa eso? Ok, si el propietario de una vivienda tiene una casa en la Florida, que es su residencia principal, hay que tomar en cuenta las leyes de homestead, que es una protección. En la Constitución de la Florida y el Estatuto
4015.1 establece que el patrimonio familiar del difunto no puede ser legado, sí, o sea, no lo puedes decir que alguien más lo reciba si el difunto tiene un cónyuge o un hijo menor de edad. Si tienes una propiedad que es tu homestead property, o sea, tu propiedad principal en la Florida, y estás casado o tienes un hijo menor de edad, tú no puedes heredarle esa propiedad a otra persona, solamente a ellos, ¿ok? Se puede otorgar al cónyuge si no hay un hijo menor de edad, ¿ok? Y el cónyuge sobreviviente puede renunciar a los derechos de la propiedad por escrito con un acuerdo prenupcial si es válido. El acuerdo prenupcial debe ser claro y explícito. O sea, si te casaste, hiciste un acuerdo prenupcial, que tu esposa o esposo no va a tener ningún derecho, ok, pero tiene que ser bien explícito, ¿ok? ¿Qué pasa entonces si tienes una propiedad que es homestead? De acuerdo al Estatuto de la Florida 732.401, si no se otorga como lo autoriza la ley y la Constitución, el cónyuge sobreviviente puede vivir en la propiedad durante el resto de su vida y al fallecer los derechos de la propiedad serán repartidos en partes iguales a los descendientes del difunto. El cónyuge sobreviviente también puede optar por tomar la mitad de la vivienda como propietario en común y la otra mitad se los dan a los descendientes. Esto sucede cuando tienes homestead property. También hay una parte de la ley que, por ejemplo, te casaste y no pusiste al día tus documentos de planeación patrimonial. Entonces, hay una manera de que la corte dice, bueno, no lo hiciste porque no lo pensaste, pero igual no vamos a dejar a tu cónyuge en el aire, les vamos a dar un cierto dinero. O sea, cuando una persona hace un testamento y se casa después de haberlo hecho, el cónyuge sobreviviente generalmente obtiene lo que hubiera obtenido el difunto si hubiera muerto sin un testamento. O sea, si hayas hecho un testamento, te casaste y falleciste, la corte le va a dar algo a tu esposa o esposo, a menos que era tu intención de heredarlos completamente y lo pusiste en el testamento. O hay un acuerdo prenupcial o postnupcial, también eso aplicaría. ¿Qué pasa si una persona muere sin testamento ni herederos legales? De acuerdo con el Estatuto de la Florida 732.107, la propiedad revierte al Estado de la Florida como último recurso, la propiedad se vende y el producto se paga al director financiero del Estado, los fondos confiscados se retienen como parte del fondo escolar del Estado, transcurrido 10 años, los derechos del Estado sobre el producto se convierten en absolutos. Eso es lo que sucede. He mencionado un representante legal. Tú lo puedes nombrar en tu testamento o la corte lo puede nombrar por ti. La persona designada, ¿qué es un representante legal? Es la persona designada por el tribunal para supervisar la administración o sucesión de la herencia del difunto que debe cumplir con lo siguiente. Debe notificar a todos los herederos y otras partes interesadas que el testamento se está sometiendo a una sucesión, identificar y tomar el control de los bienes de la herencia, presentar las declaraciones fiscales y pagar los impuestos, pagar las reclamaciones a los acreedores, gestionar cualquier activo como inversiones o bienes inmuebles mientras se administra el testamento, vender los activos para satisfacer las reclamaciones contra la herencia, presentar todos los documentos necesarios y otros trámites ante el tribunal, distribuir los bienes a los herederos, preparar y presentar una contabilidad final al tribunal. Todo eso hace un representante legal. Los representantes legales bajo el estatuto pueden recibir una compensación de un 3% o más. Estos son los representantes que tú nombras para tu proceso de sucesión. Esto es aparte de tu abogado. También puedes tener un abogado, que es lo que nosotros hacemos. El nombramiento del representante personal, en virtud del artículo 733.301, hay una orden de gente preferida para el nombramiento del representante personal, y es la siguiente. En las sucesiones testamentarias, el representante personal o su sucesor designado por el testamento, la persona elegida por la mayoría de los beneficiarios, uno de los beneficiarios, si son muchos, el tribunal elige el más calificado. En las sucesiones intestadas, o sea, cuando no tienes testamento, la corte también decide quién va a ser tu representante personal. El cónyuge sobreviviente, la persona elegida por la mayoría de los herederos o el heredero más próximo en grado. Si hay muchos, el tribunal va a elegir quiénes son calificados.
También hay ciertas pautas de quienes no calificarían como un representante personal. Según el Estatuto de la Florida 733.302, cualquier persona que sea sui juris y resida en Florida en el momento del fallecimiento de la persona cuya sucesión debe administrarse, está calificada para actuar como representante personal en la Florida. Según el Estatuto de Florida 733.303, una persona que no ha sido o no es lo siguiente, o sea, si eres lo siguiente no puedes: condenado por un delito grave, condenado por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor con un adulto discapacitado en cualquier jurisdicción, es mentalmente o físicamente incapaz de desempeñar las funciones de representante personal o es menor de 18 años. Si tienes esta situación, esa persona no puede calificar como un representante personal. También hay una pregunta: ¿puede el representante personal ser alguien que no reside en la Florida? Según los estatutos, una persona que no reside en el estado de la Florida puede calificar como representante personal si la persona es un hijo adoptado legalmente o un padre adoptivo del difunto, un pariente por consanguinidad lineal del difunto, un cónyuge o un hermano, hermana, tía, tío, sobrino o sobrina del difunto o alguien relacionado por consanguinidad lineal con cualquiera de estas personas, el cónyuge de una persona que de otro modo reúne los requisitos de esta sección. O sea que para que tu representante personal sea extranjero o alguien que no reside en la Florida, tiene que cumplir con todas estas cosas, tiene que cumplir con una de estas cosas, si no, no le van a permitir ser tu representante personal. Lo que más la gente me pregunta es cómo evitar el proceso sucesoral. Bueno, por lo general el proceso sucesoral no es necesario en los siguientes casos. Si la titularidad es completa, tenancy by the entireties o titularidad en totalidad, y fallece el marido o la esposa o el esposo, entonces automáticamente la propiedad va a nombre del otro esposa o esposo. Eso no pasa por un proceso sucesoral. Propietarios en conjunto con derechos de sobrevivencia, el que sobrevive obtiene el título de propiedad, tampoco pasa por un proceso sucesoral. Escrituras de propiedad vitalicia, o sea que tú dices, esta propiedad está a mi nombre mientras esté en vida, pero automáticamente cuando fallezca pasa a este otro nombre. Eso también no pasa por un proceso sucesoral. Eso en inglés se llama life tenant. So hay una persona, o también le dicen Lady Bird Deed. Hay una persona que tiene derecho a ocupar la propiedad en vida, pero apenas fallezca pasa a otra persona. Esa propiedad no pasa por un proceso sucesoral. Si tienes tus propiedades en fideicomisos o trust, entonces tampoco pasa por un proceso sucesoral. Eso es algo que nosotros te podemos ayudar. Podemos hacer todos tus fideicomisos para que no pase por un proceso sucesoral tus bienes de raíces o tus compañías o lo que tengas. Beneficiarios designados, ¿no es cierto? Por lo general, cuando se designa un beneficiario para una cuenta bancaria, un seguro de vida o un contrato de renta vitalicia o una cuenta de jubilación, el dinero pasa al beneficiario sin necesidad de recurrir a la sucesión. Ahí también no pasa por un proceso sucesoral. Entonces, bueno, esas son las maneras de evitar un proceso. Si ya tienen una persona que ha fallecido, un conocido, un amigo o alguien o una propiedad al vender que el dueño ha fallecido, podemos ayudarlo con todo lo que sea la sucesión en todo el estado de la Florida, no solamente en Miami, aunque nuestras oficinas están en Miami, ayudamos en todo el estado de la Florida. Si están planeando su patrimonio y quieren evitar un proceso sucesoral o estructurarlo de la mejor manera, también los podemos ayudar con eso en todo el estado de la Florida. Por favor, mírennos a nosotros como unos compañeros que les podemos ayudar a ustedes y a sus amigos a responder cualquier tipo de preguntas sobre sucesión. Nosotros ofrecemos consultas gratis con respecto a sucesiones, o sea que si tienes cualquier pregunta, quieres saber si esta propiedad tiene que pasar por una sucesión o una persona o un amigo fallecido, contáctanos y dinos que es sobre una sucesión y con mucho gusto te ofrecemos una consulta completamente gratuita. Estamos ayudando a gente en todo el estado de la Florida, como les decía, y somos completamente bilingües. Y bueno, espero que les haya gustado la presentación. Si tienen cualquier pregunta, me pueden mandar un mensaje por email, me pueden llamar por teléfono, me pueden contactar por todo social media, es Romy Jurado en Instagram, Facebook, por toda parte. También el de mi firma es juradolawfirm.com. Y bueno, gracias por darme su valioso tiempo. Espero que se cuiden mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.